Buenos días alumnos, vamos a ver las soluciones del último trabajo de intervalo, ¿sí? El primer punto hay que poner verdadero o falso, según pertenece o no, ¿sí? El intervalo a dicho, el numerito a dicho intervalo, ¿no? Entonces, a ver, voy a colocar verdadero o falso si es verdad lo que me están escribiendo. A ver, me fijo en el punto 1A. El 3, esta E que no está tachada significa que pertenece, ¿sí? 3 pertenece al intervalo 2, punto y coma 5, en donde el 2 y el 5 están incluidos. ¿Y es verdad? ¿El 3 pertenece a ese intervalo? Y sí, es verdad. Esto es verdadero. ¿Por qué? Porque si yo esto lo graficase, ¿no? Tengo acá el 2, acá el 5, y me está diciendo todos los números que están entre medio de esos dos. Entre el medio del 2 y el 5 está el 3. Entonces, esto es verdadero. Ahora me dice que el menos 3 no pertenece al intervalo, como la E está tachada, significa eso, ¿no? Que no pertenece al intervalo menos 2, punto y coma 4. Pero ¿qué pasa? Yo veo entre el menos 2 y el menos 4, ¿está el menos 3? Y no. Está el menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Entonces, algunos que se equivocaban aquí ponían falso. Pero en realidad esto es verdadero, porque es verdad lo que me están indicando acá. Este menos 3 no pertenece a este intervalo. Y eso es cierto, es verdadero. Efectivamente, el menos 3 no pertenece a ese intervalo. Ahora me voy al punto C. Me dice el 3 no pertenece al intervalo 3, punto y coma 5. Pero ¿qué pasa? Yo veo que el 3 está con corchete. ¿Qué significa eso? Que este 3 está incluido en ese intervalo, ¿sí? Recordemos, el corchete me indicaba que el numerito estaba incluido y el paréntesis que no lo estaba. Pero en este caso sí lo está, por lo tanto, esto es falso. En realidad, el 3 sí está incluido en este intervalo, sí pertenece a ese intervalo, ¿sí? Bien, vamos con el punto D. Me dice que el menos 3 pertenece, parece una E tachada, pero no, dice pertenece. Menos 3 pertenece, ¿sí?, al intervalo menos 3, punto y coma 3. Bien, ¿es verdadero o falso? Me fijo porque justo acá uno de los extremos es el mismo menos 3. Veo que tiene a su izquierda y es un corchete. Eso quiere decir que el menos 3 está incluido en el intervalo. Por lo tanto, el menos 3 pertenece a dicho intervalo. Sí, verdadero. Ahora, voy a leer. Me dice menos 3 pertenece al intervalo menos 3, punto y coma, menos 5. Vuelve a pasar lo mismo, me fijo en este menos 3. Pero ¿qué sucede? Al lado hay un paréntesis. Y ese paréntesis lo que me está indicando es que el menos 3, este extremo, no está incluido en dicho intervalo. Entonces, ¿el menos 3 pertenece a ese intervalo? No, falso. No pertenece a ese intervalo. ¿Sí? Si hubiera estado entre corchete, sí. Y por último, el 2 pertenece al intervalo 2, punto y coma 5. Sí. ¿Por qué? Porque acá está el 2, ¿sí? Y este corchete me está indicando que está incluido. Por lo tanto, verdadero. ¿Sí? Ahora vamos con el punto 2. Bien, el punto 2 tenía que representar los siguientes intervalos en la recta numérica, ¿sí? Y clasificarlos en intervalo abierto, cerrado, semiabierto o infinito. Bien, entonces tengo el punto 2A, ¿no? Menos 5, punto y coma 3, en donde uno de los extremos no está incluido y el otro sí. Este era un intervalo, decíamos, semiabierto, porque uno estaba y el otro no, ¿sí? Uno estaba incluido y el otro no. Entonces, coloco en mi recta numérica los numeritos menos 5 y 3, ¿sí? Fíjense que fui de un cuadradito, porque si iba de a 2 me iba a tomar mucho espacio. Y acá, esta es una recta numérica, y como la misma palabra lo dice, recta es una línea que se extiende infinitamente hacia la derecha, infinitamente hacia la izquierda. Hacia la derecha nos vamos a encontrar a todos los positivos y hacia la izquierda todos los negativos. Entonces marcamos estos numeritos, ¿sí? Y vamos a pintar. Yo acá en el 3 voy a colocar un corchete, porque el intervalo aparece así,
¿sí? El 3 está con corchete y el menos 5 entre paréntesis. Y ahí voy a pintar. Yo pinto de esta forma, uno puede pintar de la forma que quiera, ¿sí? Esto que está pintado acá entre el menos 5 y el 3 simboliza justamente el intervalo. Uno lo puede pintar de distintas formas, eso es lo de menos. Bien, y así tenemos que ir completando los demás. Fíjense, yo ya fui marcando los puntitos, ¿sí? Este intervalo, menos 1, punto y coma 6, como ambos tienen corchete, ambos extremos están incluidos, es un intervalo cerrado, ¿no? Que va desde el menos 1 entre corchete hasta el 6 entre corchete también. Esta parte no era tan difícil. Vamos al de abajo, menos 6, punto y coma 5. Y es un intervalo abierto, ya que ninguno de los extremos está incluido. Y pongo los paréntesis y pinto. Bien. Ahora vamos al punto D. Me fijo en el D, me dice de menos infinito a 2. Y esto es un intervalo justamente infinito. Cuando empieza a aparecer este simbolito, ¿sí? Ya sabemos de antemano que se trata de un intervalo infinito. Y este símbolo siempre va con paréntesis, nunca va a estar incluido en mi intervalo, ¿sí? Y cuando yo lo represente gráficamente, voy a pintar, pero sin encerrar este símbolo, este infinito con paréntesis. ¿Qué quiero decir? Fíjense, esto me dice menos infinito a 2. Entonces me voy a parar en el 2 y voy a pintar ¿para dónde? Para la izquierda, porque me está diciendo que son todos los valores desde menos infinito hasta el 2, es decir, todo lo que están acá. Y así voy a ir pintando, ¿sí? Pinto, pinto, pinto y me detengo ahí, hasta donde hice mi recta. ¿Sí? Y ahí no marco más nada porque vi en una hoja en donde marcaban un paréntesis. Y no, si me marcan un paréntesis o un corchete, lo que ustedes me están indicando es que todo lo que estoy pintando termina en un punto. ¿Sí? Y esta solución no. ¿Sí? Esta solución no tiene fin, sigue infinitamente hacia los números negativos. ¿Sí? Recordemos que existen infinitos números negativos como infinitos números positivos también, ¿sí? Bien, ahora voy a dar vuelta a la hoja y vamos a hacer el punto E y F, que en el F muchos se confundieron, pero son fracciones y se tratan como tal, y nosotros vimos cómo graficar fracciones y cómo colocarlas en la recta numérica. Así que ahora vamos a repasar un poco eso también. Bien, sigamos con el punto E, ¿sí? Teníamos que colocar este intervalo que es infinito, ya que aparece el símbolo. Y me dice de menos 4 a más infinito. Entonces, ¿de dónde hasta dónde voy a pintar? Bueno, desde el menos 4 hacia el infinito positivo. En vez de ir hacia la izquierda, voy hacia la derecha, ¿sí? Entonces, paréntesis, y pinto todo hasta el más infinito, que es algo que nunca voy a llegar, ¿no? Yo la línea la hice hasta acá, pero esto sí infinitamente hacia la derecha, ¿sí? Es por eso que yo digo que no tienen que encerrar con un paréntesis, porque esto no tiene fin, sigue, sigue y sigue y sigue. Bien, ¿qué problema tuvieron acá? Se confundieron con ese 5 sobre 2 y ese 9 sobre 2, pensaron que era algo complicado, que era algo que no habíamos visto, y en realidad se trataba de simples fracciones. ¿Sí? Recordemos que existen muchísimos números, no solamente los redonditos, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, los números enteros. Nosotros este año empezamos a ver los números racionales, ¿sí? Son aquellos numeritos que se pueden expresar como fracción. Entonces, estas fracciones se pueden colocar en la recta numérica. ¿Cómo? Fácil. ¿Qué pasaba cuando tenían el mismo denominador? Y esto era lo más sencillo. Si tenían el mismo denominador, simplemente lo que tenía que hacer era dividir al entero, ¿sí? A cada entero, en dos partes iguales. Es como cuando representábamos cada fracción con barras de chocolate. Nosotros nos hacíamos una barrita de chocolate y la cortábamos en dos. Y de esas dos tomábamos tantas partes como nos indicaba el numerador. Esto es lo mismo. Entonces voy a dividir a la recta numérica, al entero, en dos partes iguales. Es decir, voy a ir de dos cuadraditos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ven que estoy dividiendo
al entero en dos partes iguales. Lo mismo voy a hacer con los negativos. 1, 2, este sería menos 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, y así sucesivamente. Bien, y ahora ¿cómo coloco las fracciones? Me fijo en el menos 5 medios. Como es negativo, ¿hacia dónde va a estar? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda del 0? Y hacia la izquierda, porque es negativo, ¿no? Entonces, me ponen el 0 y daba 5 saltos, decíamos, o tomaba de todas estas porciones 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Acá estarían menos 5 medios. Ahora me fijo en el 9 medios, como es positivo, hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estaría por acá. 9 medios, parece una Q. 9 medios. Entonces ahora sí, que tengo, marco el intervalo. Recordemos el menos 5 medio paréntesis, el 9 medio corchete y pinto. Ahí está. Eso solo teníamos que hacer. ¿Sí? Y es un intervalo semiabierto porque, bueno, un intervalo no está incluido y el otro sí. Ahora avanzamos al punto 3. Bien, el punto 3 era lo contrario al de arriba. Ahora me daban el gráfico y yo tenía que colocar el intervalo, ¿no? Que correspondía a dicho gráfico. Entonces, vamos a ello. Siempre tenemos que recordar que al momento de colocar el intervalo, su solución, es decir, cuando lo voy a escribir, tiene que estar de izquierda a derecha. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo colocar primero el 5 y decir de 5 a menos 2. Aunque yo respete el corchete y el paréntesis. No, estaría mal. Es decir, anotar esto. ¿Qué pasa? Estoy respetando los corchetes, los paréntesis, pero esa forma de escribirlo está mal, ¿sí? Siempre vamos a representar primero el extremo más pequeño, ¿sí? Y en este caso el extremo más pequeño es el menos 2. Entonces arranco siempre por ahí, izquierda a derecha. Sería de menos 2, punto y coma, 5, corchete. Y así vamos con el resto. Acá tengo menos 7, menos 2. Paréntesis menos 7, punto y coma menos 2, corchete. Acá tenía corchete 2, punto y coma, 4, corchete. ¿Sí? Y ahora fíjense acá, esto no tiene fin. ¿Sí? Se puede ver que sigue pintándose hasta dónde. Si estoy pintando todo hacia la derecha, aunque acá no me lo especifiquen, yo me doy cuenta de que esto está yendo hacia el infinito positivo, porque está hacia la derecha. Si estuviera hacia la izquierda, se estaría dirigiendo al infinito negativo. Entonces, el primer numerito que voy a colocar es el que está acá, el menos 3. ¿Sí? Porque no voy a colocar primero el más infinito, ya que tenemos que tener en cuenta que no representa un número, ¿sí? Representa un lugar, pero en ese lugar hay números extremadamente grandes, o sea, con un montón de cifras inimaginables. Entonces, esto que representa un lugar, en él habitan números muy, muy, muy grandes. Por lo tanto, primero vamos a colocar el menos 3. Sería de menos 3, punto y coma, ¿dónde? Al más infinito. Y recordemos que siempre el infinito, paréntesis, no importa si es positivo o negativo, ¿sí? Bien, y por último vamos al punto 4, que les costó bastante. Bien, en el punto 4 lo que teníamos que hacer era escribir el intervalo que representa esta oración, ¿sí? Y después graficarlo en la recta numérica, ¿sí? Entonces, vamos a ello. Yo les había explicado igual, ¿sí? Hice un video explicativo y después di ejemplos con ejercicios, así que esto no va a ser diferente a eso, ¿sí? Es más, todo lo que vimos antes lo expliqué también. Entonces, bien, vamos a hacerlo. Me dice todos los números mayores que 3. A ver, ¿qué recomiendo acá? ¿O qué es lo que yo haría primero? Tal vez lo que haría es graficarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más fácil, tal vez para ustedes, verlo de esa forma. Ahora van a ver. Siempre que hacemos la línea, la recta numérica, ¿sí? Le pongo estas flechitas que simbolizan que siguen infinitamente, ¿no? Que se extienden infinitamente. Me dice mayores que 3. Bien, coloco el número 3.
Entonces, yo les pregunto, todos los números reales, me faltó escribir, mayores que 3. ¿Y cuáles son esos números? ¿Cuáles son los números más grandes que 3? ¿Para dónde se encuentran? ¿Para la derecha o para la izquierda de 3? Para la derecha. El 4, el 5, el 6. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pintar todos esos numeritos mayores a 3. Y acabamos de decir el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. ¿Y así hasta dónde? Así hasta el más infinito. ¿Sí? Porque yo tomo el 1.000.000 y es más, sigue siendo más grande que 3. Tomo el 1000, sigue siendo más grande que 3. Entonces esos valores pertenecen o verifican esta oración que estoy leyendo acá arriba. Todos los números reales mayores que 3. Decimos reales porque también están involucrados los del medio, ¿no? 3,1, 3,2, 3,3, 3,3, 3,4, 4, 4, 4, etcétera, etcétera. Ahora les pregunto, porque yo tengo que colocar acá el intervalo. ¿Cómo va a ir el 3? ¿Paréntesis o corchete? Yo les había explicado la diferencia que hay entre una oración así y otra que dice todos los números mayores o iguales que 3. Ahí estaba la diferencia, en ese igual. Si en esta oración no me lo escriben, significa que este 3, ¿sí?, no tiene que pertenecer a ese intervalo, porque si no me lo especificarían, ¿sí? Todos los números mayores o iguales que 3. Como no me lo especifica, acá voy a colocar un paréntesis, dando a entender que ese 3 no está incluido. Y una vez que lo grafiqué, coloco su intervalo, que sería de 3, punto y coma, a más infinito. ¿Sí? Voy al de abajo. Como dije antes, voy a hacer la recta numérica. Primero voy a empezar por ahí. Recordemos que acá es menos infinito, más infinito. Voy a poner acá el 0 y lo pongo muy hacia la izquierda porque fíjense que estoy tratando con números positivos, ¿sí? 5 y 12. Como no estoy viendo ningún negativo, directamente ni me centro ahí. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 estaría acá. 6, 7, 8, 9, 11, 12. Bien. Me dice todos los números reales mayores que 5 y menores que 2. Entonces, yo tengo que representar el intervalo que está escrito acá, ¿sí? En oración, ¿no? Si yo lo tuviera que graficar de la misma forma que hice arriba, fíjense, todos los números reales mayores que 5. ¿Cuáles son los números más grandes que 5? ¿Para dónde se encuentran? Para su derecha, ¿no? Serían todos estos de acá. Pero yo no puedo hacer como hice acá arriba, es decir, ir hasta el más infinito, pintar infinitamente hacia la derecha, porque acá hay otra condición, por así decirlo. Me dice todos los números reales mayores que 5 y menores que 12. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los números mayores que 5 y menores que 12? Son aquellos que se encuentran entre estos dos, es decir, entre el 5 y el 12. Por lo tanto, voy a pintar la región que está entre estos dos números. ¿Cuáles son los números mayores que 5 y a su vez menores que 12? Bueno, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Y como acá en ningún momento aparece una palabra igual, ni en el 5 ni en el 12, ambos no están incluidos en este intervalo. Por lo tanto, paréntesis. Entonces me quedaría el intervalo 5, punto y coma 12. ¿Sí? Vamos al de abajo. Todos los números mayores iguales que menos 2 y menores que 7. Bien, a ver, vamos a hacer la recta numérica. Me parece que empezar por ahí es lo más sencillo. Tenemos el 0, menos 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si ustedes quieren más prolijidad pueden ir de a 2 cuadraditos, ¿sí? No solamente lo tienen que hacer cuando hay una fracción, uno puede ir de a cuantos cuadraditos quiera, pero tienen que respetarlo siempre. Entonces tengo acá todos los números mayores o iguales que menos 2 y menores que 7. Acá vuelve a aparecer otro elemento, otro numerito, una condición extra, por así decirlo, a comparación del de acá arriba. ¿Por qué? Porque me dice todos los números mayores o iguales que menos 2. ¿Cuáles son los números mayores que menos 2?
Bueno, se encuentran hacia la derecha. Pero a su vez, esos números tienen que ser menores que 7. Es decir, tiene que estar entre estos dos numeritos. Por lo tanto, voy a pintar esa región. Los números que están entre el -2 y el 7 son los que cumplen con la oración que tengo ahí arriba. Los numeritos más grandes que -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y menores que 7. ¿Sí? Ahora, leo atentamente la oración y veo acá que hay un igual. Me dice todos los números reales mayores o iguales que -2. Entonces, este -2 está incluido, puede estar incluido en este intervalo. Pero el 7 solamente me dice menores, no me dice menores o iguales. Por lo tanto, paréntesis. Entonces acá tengo el intervalo -2, punto y coma, 7. Y para terminar el último, que es muy parecido al de arriba, ¿no? Porque me dice todos los números reales menores que -1. Entonces, ¿cuáles son los números más chiquitos que -1? Y son los que se encuentran a su izquierda, ¿no? El -2, el -3, el -4. Recordemos que los negativos, entre más alejado esté del 0, más pequeño es. Entonces, voy a graficar desde -1 hasta ¿dónde? Hasta menos infinito. Porque no me da otra condición extra como los dos de arriba. Entonces, pinto. Y así pinto hasta el menos infinito. ¿Sí? Es por eso que acá no le voy a poner paréntesis, ni corchete, ni nada por el estilo. Sigue pintándose infinitamente hacia la izquierda. Ahora me voy a centrar en ese -1, paréntesis o corchete. Y un paréntesis. ¿Por qué? Porque acá no está la palabra igual. No me dice todos los números reales menores o iguales que -1. No. Entonces ese -1 no está incluido en mi solución. Bueno, espero que se haya podido entender estos ejercicios. Y cualquier duda que tengan, me consultan.